Revelado, la increíble historia del F-117 Nighthawk, el jet stealth que transformó la guerra. Javier, un ingeniero aeronáutico de 28 años, se encontraba atrapado en la rutina monótona de la vida laboral en un pequeño apartamento en el corazón de la bulliciosa Ciudad de México. Con sus cuchillas de dibujo y manuales técnicos esparcidos por todo el lugar, cada esquina le susurraba recuerdos de su niñez, tiempos en los que soñaba con ser piloto, surcando el cielo en aviones imponentes. Pero ahora la realidad era otra, un empleo gris en una empresa de mantenimiento aeronáutico que le hacía sentir como una sombra entre otros aspirantes más brillantes. La presión de su madre, quien siempre priorizó la seguridad por encima de cualquier aventura, se sentía como una losa sobre sus hombros. «Estudia duro y mantén un trabajo seguro», le repetía, diferenciando entre lo que consideraba la realidad y los sueños, esos que solo traen desdicha. Y allí estaba, en un ciclo vicio que lo mantenía alejado de su verdadera pasión, cuestionándose constantemente cuál era su lugar en el mundo. Mientras revisaba el oscuro desván de su abuela buscando reliquias familiares, Javier se topó con un antiguo documento cubierto de polvo que perteneció a su abuelo. Los amarillentos papeles relataban la creación del F-117 Nighthawk, un jet que simbolizaba la valentía y la innovación. La noticia le golpeó el pecho con fuerza, la chispa de esperanza que necesitaba en su vida. ¿De verdad podía él ser parte de algo así? En el silencio ensordecedor de su hogar, Javier sintió cómo su corazón se aceleraba y su mente se llenaba de posibilidades, pero inmediatamente fue invadido por un torrente de dudas. La voz de su madre resonando en su mente, llenándolo de inseguridades. «No vayas a decepcionarnos, no te arriesgues con sueños fracasados». Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad, las sombras de su miedo y su deseo se entrelazaban, formando un laberinto. Esa lucha internal fue cada vez más añeja. Javier había conocido a don Luis, un ingeniero retirado con un pasado impresionante en la industria. Pero visitar a don Luis sabiendo lo que le esperaba al llegar a casa era una prueba. Se acercaría a un mundo donde los sueños se hacían realidad, pero a su regreso tendría que encarar la dura realidad familiar. ¿Era realmente eso lo que quería? En medio de su angustiosa disyuntiva, recordó las palabras de don Luis. «Hay que atrevernos a volar, hijo». Pero, ¿y si volar significaba caer? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El clima en casa se tornó tenso una tarde, cuando durante un almuerzo familiar, su madre lo miró con un profundo anhelo y un toque de desesperación. «Javier, no quiero que termines como tu abuelo, con sueños fracasados», dijo ella, su voz temblando. En ese instante, el aire se volvió pesado. La presión reverberó en los rincones de su mente mientras luchaba con su realidad. La imagen de él tomando un camino incierto chocaba con el deseo de ser el hijo perfecto, aquel que cumple con las expectativas familiares. Imágenes de su abuelo, un gran hombre de la historia, le dieron voz a su rebelión interna. En ese segundo, mientras su madre miraba su plato, Javier sintió como si el camino hacia su pasión se alejara, fundiéndose con el eco de frases que había escuchado toda su vida. ¿Privilegiaría sus propios sueños o se quedaría atrapado en un destino seguro, pero vacío? La respuesta temblaba en el aire, casi palpable, pero aún distante. ¿Qué rumbo escogería Javier?
¿El que respiraba miedo o el que anhelaba volar? La tensión acumulada aplastaba su pecho y su vida pendía de un hilo mientras se enfrentaba a la encrucijada que podía cambiarlo todo. La noche se deslizó sobre la ciudad, y en el pequeño apartamento de Javier, la quietud lo invadió como un manto pesado. La lucha interna que había comenzado a gestarse en él se transformaba en un tumulto emocional, un grito silencioso que lo hablaba a través de la oscuridad. Mientras sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino de frustración, Javier se sintió atrapado entre dos mundos, el de la conformidad que su madre le ofrecía y el de la pasión que la memoria del F-117 despertaba en él. La imagen de su madre, con su rostro cargado de preocupación, resonaba en su mente. Sin embargo, no podía ignorar la figura de don Luis, su mentor en el mundo aeronáutico, quien le había mostrado un deslinde de lo que podría llegar a ser. Aquella tarde decidió que debía verlo de nuevo. Era el único camino que le quedaba para explorar su potencial, para descubrir si realmente tenía la fuerza necesaria para luchar por sus sueños. Al día siguiente, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, Javier se dirigió a la casa de don Luis. La lluvia comenzaba a caer cuando él llegó a la vieja puerta de madera. Al abrirse, la sonrisa de don Luis iluminó el lugar. Tenía esa calma que emitía confianza. Se saludaron y comenzaron a charlar sobre la industria, la historia de la aviación y los nuevos avances en tecnología aeronáutica. Sin embargo, Javier encontró el valor para plantear su dilema. «Don Luis, ¿realmente cree que puedo hacer algo grande en esto? Mi madre no para de decirme que no me arriesgue, que el sueño es una ilusión». Don Luis lo miró con atención. «Javier, los grandes avances en la historia no han llegado de aquellos que jugaron a lo seguro. Tienes una pasión que muchos desearían tener. Piensa en lo que significaría participar de un proyecto como el F-117. Pero para eso, debes liberarte de la presión que sientes».
Para ella, ser alguien significaba seguir el camino de la seguridad, un empleo estable que pudiera cubrir los gastos cotidianos y proporcionarle tranquilidad. Pero, ¿qué pasaría si él pudiera ser alguien que también persiguiera sus sueños? Antes de tocar el timbre, algo en su interior lo llevó a revisar una vez más sus notas sobre el proyecto. Era un estudio exhaustivo que don Luis había compartido con él, lleno de datos sobre aerodinámica y nuevas tecnologías en aviación. Mientras leía, los números y conceptos cobraron vida frente a sus ojos. El entusiasmo brilló en su pecho. Podía casi escuchar el zumbido de los motores y el soplo del viento mientras una imagen nítida del F-117 emergía en su mente. ¿Estás listo para esto, Javier?, se preguntó mientras respiraba hondo, tocando el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, y su madre lo recibió con una mezcla de alegría y preocupación en sus ojos. ¿Todo bien, hijo? Su tono envolvente le hizo sentir una ola de afecto, pero también de temor por lo que estaba a punto de decir. «Necesito hablar contigo, mamá», dijo Javier, sintiendo que las palabras se acumulaban en su garganta. Mientras se sentaban en la sala, la angustia se apoderó de Javier. «He tomado una decisión respecto a mi futuro», comenzó, y al pronunciar esas palabras sintió que atravesaba un umbral. «Quiero trabajar en el proyecto de aeronaves Stealth. Es una oportunidad única. Quiero arriesgarme. Quiero volar». Un silencio tenso llenó la habitación. La reacción de su madre fue instantánea. Su expresión cambiaba entre incredulidad y preocupación. «¿Pero por qué, Javier? Eso es inestable, es peligroso. No debes jugar con cosas que no entiendes». «Eso es lo que no sabes, mamá. Estoy empezando a entenderme a mí mismo y lo que quiero. Este proyecto es más que solo trabajo. Es lo que me apasiona. No puedo seguir en un camino que no es el mío». El escalofrío en la voz de su madre lo hizo vacilar. «Lo que quieres podría ser un sueño, pero los sueños no siempre son realidad, hijo. ¿Qué pasará si no funciona? ¿Qué dirán los demás?». Frente a aquellas palabras, Javier enfrentó una lluvia de dudas. La cultura familiar y sus expectativas amenazaban con ahogar su determinación. Se sentía dividido entre la vorágine de emociones y su deseo ardiente por la libertad. Hasta ese momento había permitido que los miedos de su madre influenciaran sus decisiones, pero ahora comprendía que tenía el poder para romper ese patrón. Una voz interna lo impulsó a mantenerse firme. «Es posible que lo que estoy persiguiendo no sea para todos, pero es para mí», respondió con más seguridad. Aquello provocó una chispa de preocupación en el rostro de su madre. En su corazón, Javier sabía que este momento era solo el comienzo de su transformación. Cada palabra que intercambiaron era una prueba de su compromiso personal, del nuevo camino que decidía seguir. En esa sala familiar, donde había tantos legados de sacrificios, estaba preparándose para dejar ir aquello que lo contenía. Al cerrar la conversación, sintió que había dado un paso significativo hacia su emancipación. Sin embargo, la verdadera lucha apenas comenzaba. La presión de su madre y el impulso por sus sueños cohabitarían en su mente, empujándolo hacia adelante, pero también amenazando con frenarlo en cada paso. Y mientras su corazón latía con fuerza, se preguntó, ¿había tomado realmente la decisión correcta al desafiar las expectativas familiares? Esta era una etapa en el proceso de descubrimiento, y aunque había cruzado una línea, sabía que el viaje requeriría enfrentarse a más retos. El próximo paso era asegurar su lugar en el proyecto, lo que traería consigo nuevos desafíos e incertidumbres. La vida le estaba ofreciendo una oportunidad que contenía el potencial para volar. Pero, ¿sería capaz de hacerlo? El primer día en la oficina de don Luis fue un torbellino de emociones. Javier llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción, su mente recordando cada detalle de su conversación con su madre. Las paredes estaban adornadas con maquetas de aviones y planos que parecían susurrarle promesas de un futuro audaz. Una vez en la sala de reuniones, don Luis lo recibió con un apretón de manos firme. «Aquí eres bienvenido, Javier. Queremos que lances tu creatividad en este proyecto. Te necesitamos», afirmó con convicción.
Las palabras del ingeniero resonaron en su interior como un mantra, pero el desafío era más grande de lo que había imaginado. El primer reto fue la presentación del proyecto, donde debía demostrar no solo su capacidad técnica, sino su habilidad para trabajar bajo presión. Se sentó frente a una pizarra llena de datos y fórmulas y notó el escepticismo en algunos de los rostros presentes. ¿Este joven realmente tiene lo que se necesita?, parecían preguntarse. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada mirada era un recordatorio de que debía demostrar su valía. Durante las siguientes semanas se sumergió en un mar de información, pasando largas horas investigando sobre aerodinámica y sistemas de propulsión. Sin embargo, cada noche al regresar a casa, la conversación con su madre le daba vueltas en la cabeza. Las dudas arraigadas cuestionaban su convicción. ¿Estaba preparado para fracasar? ¿Realmente tenía derecho a soñar en grande? Con cada día que pasaba, Javier notó que mientras más absorbía conocimientos, más también crecía en él la necesidad de expresarse. Comenzó a escribir un blog sobre sus experiencias en el proyecto, compartiendo no solo datos técnicos, sino sus reflexiones y emociones. Pronto su blog tuvo repercusión, y la comunidad de entusiastas de la aviación comenzó a seguirlo. A través de sus palabras, se propuso demostrar que detrás de la ingeniería hay una humanidad que vuelve a los sueños algo real. En uno de sus artículos, expuso cómo había superado el miedo y la presión familiar, eligiendo un camino de autodescubrimiento en lugar de complacencias. Las respuestas fueron variadas. Algunos lo elogiaron, mientras que otros le advirtieron que estaba poniendo en riesgo su futuro. Pero esa tensión se convirtió en aliento, motivándolo a seguir. Era un hilo que lo unía, no solo al proyecto, sino a una comunidad en crecimiento que soñaba y luchaba por ser escuchada. Sin embargo, el punto álgido de su esfuerzo llegó cuando don Luis lo eligió para presentar el proyecto en una conferencia nacional. Javier sintió que su corazón subía a su garganta. La inminente exposición significaba no solo mostrar su trabajo, sino dar la cara como el representante de su pasión. Era una oportunidad de oro, pero también la culminación de sus miedos más profundos. Mientras se acercaba la fecha, Javier tomó un momento de reflexión. Las dudas de su madre aún lo seguían, pero las palabras de sus seguidores lo empoderaban. Se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre la aeronáutica, sino sobre romper el ciclo de expectativas que lo había condicionado. El día de la conferencia llegó, y cada paso hacia el escenario se sentía como si estuviera desnudando su alma. En ese instante, comprendió que su voz y su historia importaban, y que, aunque la aprobación fuera distante, su autenticidad nunca podría ser cuestionada. Al tomar el micrófono, sintió que toda la presión se convertía en energía pura. Pero algo inesperado ocurrió entre el público. Un antiguo colega de su madre se levantó, lo que lo llenó de ansiedad. Javier lo reconocía. Había escuchado comentarios despectivos sobre sus decisiones. ¿Podría servir esto contra él? Mientras comenzaba su presentación, sintió cómo el miedo volvía a asomarse, desafiándolo en cada palabra. Justo cuando terminó de presentar y el público estalló en aplausos, el hombre se levantó para interrumpir. La mirada desafiante se cruzó en la sala. La tensión cortante le hizo dudar una vez más. ¿Qué debía hacer ante esa inminente confrontación? ¿Sería capaz de sostener su lugar o cedería ante la presión? La vida le estaba planteando un nuevo desafío, y con un nudo en el estómago, Javier se preparó para afrontar lo que vendría, sabiendo que su capacidad para confrontar el pasado definía su futuro. El silencio que siguió a la presentación se hizo pesado, como un telón que se cierra tras una actuación. Javier sintió cómo el sudor comenzaba a deslizarse por su frente, mientras el hombre, con una voz que resonaba como un trueno, decía: «Javier, ¿realmente crees que puedes contribuir algo valioso a este campo? O, lo que es peor, ¿estás aquí solo porque estás tratando de demostrar algo a tu madre?» Las palabras del antiguo colega de su madre fueron un golpe directo a su ya frágil confianza. En un instante, el nerviosismo se tornó en un volcán de emociones con las que apenas podía lidiar. Se trataba de más que una mera interrupción, era un ataque personal.
Un desafío que parecía ridiculizar no solo su trabajo, sino todo lo que había luchado por construir. Muchos en la sala sostuvieron la respiración, en parte expectantes, en parte preocupados. Sin embargo, esta vez la historia sería diferente. Javier tomó un profundo respiro y sintió cómo la vulnerabilidad cambiaba a determinación. «No estoy aquí solo por mí», comenzó, su voz resonando ahora con una nueva claridad. «Estoy aquí porque quiero demostrar que la pasión y el esfuerzo valen más que el legado de una familia, porque creo que la innovación nace del atrevimiento, no del miedo». La respuesta parecía calar hondo. Vio algunos rostros en la audiencia asintiendo, lentamente, como si su decisión de no ceder al ataque resonara en ellos. En su interior, un fuego nuevo comenzó a arder. Se dio cuenta de que cada paso que había dado hasta ese momento lo había preparado para ese instante concreto, esa interpelación que simbolizaba no solo su carrera, sino su vida. Tras esa confrontación, Javier continuó con su presentación, hablando con más convicción que nunca. Las diapositivas brillaban y los detalles técnicos se entrelazaban con sus experiencias personales. Sus palabras parecían abrir un nuevo horizonte, un relato que no solo informaba, sino que inspiraba. La emoción se apoderó de la sala cuando describió cómo cada proyecto debía ser un espejo de la invención y los sueños humanos. Terminó su exposición ante un aplauso ensordecedor y, sintiendo el apoyo del público a su alrededor, permitió que una sonrisa genuina emergiera en su rostro. Pero ahí, en medio del júbilo, sabía que la batalla no había terminado. La confrontación había revelado sus temores y lo que estaba en juego. La búsqueda de validación y aceptación de su entorno familiar, junto con la lucha por su independencia profesional, ahora era más evidente que nunca. Mientras regresaba a su asiento, el antiguo colega observaba, visiblemente sorprendido. Javier reflexionó sobre esa mirada. La lucha no solo sería con los escépticos, sino también con sus propios monstruos interiores. ¿Podría seguir avanzando sin la aprobación de su madre y enfrentándose a la sombra de las expectativas ajenas? La conferencia terminó, pero en su mente el eco de las palabras desafiantes persistía. Una pregunta comenzó a formarse en su conciencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para construir su propia identidad sin la carga de la percepción externa? Había tomado un pequeño paso hacia su afirmación, pero el camino hacia la autoaceptación total parecía más largo de lo que imaginaba. Una vez en casa, agotado pero aliviado, Javier se sentó frente al ordenador. Las palabras de su madre volvían como un susurro. ¿Estás preparado para fracasar? Decidió que era momento de explorar esa duda. Comenzó a escribir un nuevo artículo sobre los riesgos del fracaso en la búsqueda del éxito, entrelazando su voz con los temores que aún lo atormentaban. Sabía que debía confrontarse a sí mismo y descubrir la esencia de su verdadero potencial. Pero a medida que las palabras fluían, un mensaje emergió en su bandeja de entrada, interruptor de su meditación. Era de don Luis, indicándole que había una oferta de colaboración inesperada que podría cambiar el rumbo de su carrera, una propuesta que nadie más en la oficina había recibido. Era su momento, pero también una nueva carga. ¿Qué decisión tomaría Javier ante esta nueva oportunidad que lo confrontaba de nuevo con su esencia? La incertidumbre lo invadió mientras miraba el correo, consciente de que podía ser el inicio de grandes cambios o un nuevo desafío por superar. La pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de seguir avanzando sin dejarse arrastrar por las expectativas de los demás? Javier permaneció sentado, con el corazón palpitando al ritmo de sus pensamientos. La oferta de don Luis era una oportunidad brillante, pero también la pesadez de una elección que lo involucraba profunda y personalmente. Con la vista fija en la pantalla, leyó de nuevo el mensaje. Se trataba de un proyecto innovador que combinaba lo último en tecnología con un enfoque completamente nuevo en la industria.
Era una invitación abierta a liderar un equipo en una dirección que podría cambiar el paradigma del sector. Sin embargo, también venía acompañada de una presión que lo hacía sudar frías. Mientras su mente se debatía entre la emoción y el miedo, recordó las palabras del anciano en la conferencia. Un reto era una cosa, pero un desafío no solo profesional, sino emocional, era lo que realmente lo enfrentaría a su propio yo. ¿Sería capaz de soportar la carga de las expectativas externas y al mismo tiempo perseguir sus propios sueños? Esa pregunta se convirtió en su mantra, resonando en cada rincón de su ser. Se levantó, caminando sin rumbo por su departamento, tratando de despejar todo el caos que lo invadía. Recordó cómo había presentado su idea ante la audiencia, cómo había sentido el poder de sus palabras. Esa misma pasión debía ser la batería que lo alimentara en este nuevo trabajo si decidía aceptarlo. Sin embargo, cada paso que daba parecía más pesado. Dudas e inseguridades se enredaban a sus pies, atrapándolo en su propia indecisión. Pasaron los días y Javier se sumergió en el proceso de autorreflexión. Decidió crear una lista interminable de pros y contras. Pero pronto notó algo sorprendente. Las razones por las que dudaba en aceptar la oferta eran más emocionales que racionales. No se trataba solo de lo que podía conseguir, sino de lo que temía perder: el juicio de su madre, el peso del legado familiar y la percepción errónea de los demás. Mientras escribía, se percató de que el verdadero miedo no era el fracaso, sino quedarse estancado en su propio mundo, limitado por las expectativas ajenas y sus propios miedos. Aquel pequeño fuego que había despertado durante su presentación comenzó a reavivarse. ¿Acaso no era el fracaso una experiencia necesaria para el crecimiento? Cada interacción, cada proyecto, representaba una chispa que podía encender algo más grande, una posibilidad de reinvención. En un arrebato de determinación, se sentó nuevamente frente al ordenador. Comenzó a escribir no solo un artículo, sino una carta a sí mismo. Un manifiesto sobre cómo quería enfrentar el futuro, dejando atrás los fantasmas del pasado. La innovación nace del atrevimiento, se repitió. Y eso resonó más fuerte que cualquier expectativa que pudiera arrastrar. Cuando finalmente dio el paso y respondió a don Luis, sintió como si el peso del universo se levantara de sus hombros. Aceptó la propuesta, pero con una condición: que el proyecto no solo sirviera a un interés profesional, sino que también mantuviera un enfoque ético y transformador. Debía empoderar a su equipo, fomentando un entorno en el que cada voz importara. Sin embargo, en el tintero quedó una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría cuando por fin confrontara a su madre, y al hecho de que había permitido que su voz siempre estuviera en la sombra? La idea lo desgarraba. Tenía que hablar con ella, enfrentar los fantasmas que habían acompañado su infancia y que aún pesaban en su presente. Javier exhaló profundamente, pensativo. No importaba lo que esa conversación significara, estaba listo para dar el siguiente paso en su viaje. Pero lo que no sabía era cómo respondería ella. ¿Había llegado el momento de enfrentar su miedo más profundo? La incertidumbre lo seguía acechando mientras repasaba mentalmente qué podría suceder si su madre no aceptaba sus decisiones. Una mezcla de adrenalina e inquietud le recorrió el cuerpo mientras escribía el mensaje para coordinar la reunión. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y esta vez su voz no sería silenciada. Pero tras pulsar «enviar», sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Realmente estaba preparado para lo que venía? La respuesta lo consumiría en las próximas horas, y la presión aumentaría a medida que se acercara la fecha. La semana transcurrió entre el nerviosismo propio de alguien que está a punto de enfrentarse a su mayor temor. Javier ajustó su agenda de trabajo, determinado a construir un entorno que no solo fomentara la innovación, sino que también desenmascarara las inadecuadas expectativas que había arrastrado durante años. Con cada reunión que lideraba, su enfoque se tornaba más claro. Cada idea que compartía con su nuevo equipo verificaba su pasión por la transformación y le daba alas a su autoconfianza. Sin embargo,
Con cada avance profesional, la sombra de la conversación pendiente con su madre lo seguía atormentando. Las imágenes de su infancia invariablemente regresaban a su mente. El rostro de su madre, entre la preocupación y el desconsuelo, a menudo era ineludible. Había cultivado esa preocupación en su mente, convirtiéndose en un nudo emocional que definía sus decisiones a lo largo de los años. Hasta entonces, había sido una especie de refugio, una justificación para posponer su verdad. El día de la reunión con ella llegó, y el ambiente se sentía tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Javier se miró en el espejo antes de salir. No solo era su imagen física lo que se reflejaba, sino toda la historia de miedo, inseguridad y anhelos reprimidos. En ese instante, decidió que no solo hablaría, tenía que expresar su verdad. Lucharía no solo por su voz, sino por la libertad de definir su propio camino. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, sintió el eco característico de su corazón latiendo con intensidad. Cada paso hacia su mesa era un esfuerzo consciente por mantener la serenidad. Su madre llegó puntual y lo saludó con un abrazo formular. A pesar de su esfuerzo por aparentar que todo estaba bien, la tensión era palpable. Javier tomó aire profundo y en un momento de vulnerabilidad decidió iniciar la conversación. «Mamá, hay algo importante de lo que quiero hablar», comenzó, sintiendo cómo las palabras pesaban enormemente en su mente. «He aceptado una nueva oportunidad de trabajo». Se detuvo, buscando la reacción de su madre. Vio en su rostro el destello de preocupación, y eso lo empujó a proseguir. «Quiero que entiendas que este es un paso hacia lo que realmente deseo. No todo se basa en agradar a los demás, en cumplir un legado». Ella enarcó una ceja, comenzando a desentrañar la maraña de su descontento. «¿Por qué siempre crees que eso me importa? Solo quiero lo mejor para ti». «Lo sé, pero tu idea de lo mejor a veces no es lo que yo deseo», replicó, sintiendo por primera vez que podía sostener una postura firme. «Siempre he estado atravesado por tus expectativas, y la verdad es que tengo miedo a decepcionarte, pero más que eso, miedo de decepcionarme a mí mismo». La conversación se tornó cruda y reveladora. Al llevar a cabo esa confrontación, Javier no solo estaba retando a su madre, sino que se confrontaba a sí mismo. A través de sus palabras, comenzaba a forjar un nuevo pacto con su madre, donde su voz sería escuchada y valorada, rompiendo las cadenas del pasado que lo habían limitado. Con cada palabra, su fuerza interna crecía, permitiendo que sus emociones se entrelazaran en lugar de reprimirlas. Aquel encuentro no solo fue una discusión entre madre e hijo, sino un ejercicio de autoconocimiento. Cuando terminaron, él entendió que el camino hacia el crecimiento personal estaba repleto de desafíos, pero que cada uno de ellos era a su vez una oportunidad de liberarse. El eco de la conversación recorría su mente mientras salía del café, dejando a su madre en un remolino de confusión. Sentía que había dado un paso monumental, una victoria personal aún más significativa que cualquier éxito profesional. No obstante, la revelación de que había comenzado a separarse del peso del juicio ajeno le dejó con un nuevo miedo. ¿Cómo se vería su vida sin las sombras de las expectativas maternas? La incertidumbre lo acechaba, y una pregunta resurgió en su mente. ¿Era realmente libre para ser quien era? ¿O aún quedaba un hilo que lo ataba a su pasado? Esa inquietud lo empujaba hacia adelante, buscando respuestas que aún no tenía. ¿Cómo iría navegando este nuevo mundo que había creado? En su pecho latía una promesa de crecimiento, aunque ¿a qué precio? La resolución de esta batalla interna lo llevaría a experimentar un viaje más profundo, uno que cambiaría todo lo que conocía. La próxima confrontación estaba a la vista. Su madre podía haber aceptado sus decisiones, pero las sombras del pasado aún tenían historias que contar. ¿Estaba realmente preparado para escuchar? La duda se instaló, como un desafío más en su camino hacia la autenticidad.
La vida de Javier tomó un tono distinto tras aquella conversación. Mientras se adentraba en su nueva realidad laboral, se sentía como un escultor enfrentándose a un bloque de mármol en bruto. La posibilidad de dar forma a su futuro se presentaba ante él, pero el miedo seguía acechando. Decidió que era hora de profundizar en su autodescubrimiento. Cada día se convertía en una oportunidad para investigar sus verdaderas pasiones y sueños, alejándose del molde que la vida anterior le había impuesto. Empezó a asistir a conferencias sobre innovación y liderazgo. En cada sesión, las palabras de los oradores resonaban en su mente, como ecos de un mundo donde la autenticidad y la creatividad eran celebradas. Ahí, Javier encontró inspiración, no solo en los conceptos compartidos, sino también en las historias de quienes habían desafiado sus propias barreras. Pero también había un desafío oculto en esa búsqueda de autenticidad. La opinión de los demás seguía presente. En su lugar de trabajo, sentía la expectativa de demostrar resultados. El suceso de esa reunión con su madre había sido solo el inicio de un camino hacia la libertad, y la presión externa lo perseguía, obligándolo a probar su valor. A veces sus inseguridades amenazaban con tapiar el camino que había comenzado a construir. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, Javier se sentó solo en su oficina. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. A los pocos minutos interrumpió sus pensamientos un mensaje en su teléfono. Era un compañero de trabajo, invitándolo a participar en un proyecto innovador que prometía sacudir la manera en cómo la empresa abordaba su visión. En el fondo, su mente titubeó. ¿Y si fracasaba? La sombra del juicio ajeno y el miedo al fracaso se desataron de nuevo, convirtiéndose en mariposas inquietas en su estómago. Sin embargo, recordó la promesa que se había hecho a sí mismo: luchar por su voz. Después de una breve reflexión, tomó la decisión. Se erguió en su silla, se dio la vuelta y comenzó a escribir su propuesta para el proyecto. Era un reto que debía enfrentar, no solo por sus compañeros, sino por él mismo. Sabía que cada paso lo acercaba a su verdadero yo, y con cada palabra que anotaba, la claridad se apoderaba de sus pensamientos. Con la propuesta lista, Javier se acercó al equipo, y, para sorpresa de todos, su visión fue recibida con entusiasmo. La energía que antes había sentido como un peso se transformó en una liberadora sensación de pertenencia. La colaboración con su grupo no solo fortalecía su idea, sino también su confianza en sí mismo. Esa interacción fue un recordatorio potente de que compartir sus pensamientos más sinceros generaba asombro y entusiasmo, no solo en su entorno laboral, sino dentro de él. Pero con el éxito empezó a surgir un nuevo dilema. ¿Seguiría priorizando sus deseos y ambiciones o cedería a las viejas expectativas? En su búsqueda de aprobación, Javier se sentía a menudo como un equilibrista en la cuerda floja. Cada metáfora de éxito podría convertirse en una trampa si no aprendía a enfrentar sus propias limitaciones internas. A medida que avanzaba en su proyecto, su mente se llenaba de preguntas sobre la naturaleza del éxito. ¿Era suficiente lograr un objetivo profesional si no lograba ser fiel a su esencia? Jamás había cuestionado su independencia emocional con tanto rigor, y esa balanza interna comenzaba a inclinarse hacia una confrontación inminente. La tensión dentro de él crecía mientras se acercaba la fecha de presentación del proyecto. Su instinto le decía que debía ser auténtico, pero la voz crítica que había llevado durante tanto tiempo también se alzaba en su mente, recordándole lo que se esperaría de él. De pronto, la realidad de su madre volvió a surgir, complicando su camino. ¿Cómo podría demostrarle que realmente estaba en el camino correcto? Los días pasaron rápidamente y cada instante intensificaba su ansiedad. Era el momento decisivo cuando se presentaría ante el comité directivo con su proyecto y, al mismo tiempo, ante sí mismo. Se dio cuenta de que la confrontación con su madre había hecho aflorar nuevas verdades que debía manejar. Sin embargo, había algo que, en su interior, borboteaba con fuerza. La protección de su autonomía y la posibilidad de encontrar su voz lo llevaban hacia una nueva revelación.
El día de la presentación llegó, y mientras se preparaba, una idea audaz le cruzó por la mente. No solo debía presentar su proyecto con confianza, sino que también debería incluir la verdad sobre su experiencia personal. ¿Se atrevería a abrir su corazón ante un público desconocido? La respuesta a esa pregunta cambiaría no solo el rumbo de su carrera, sino también la forma en que se enfrentaría al juicio ajeno. El momento se acercaba, y la decisión que tomaría frente a la directiva definiría su camino. Sería capaz de confrontar no solo sus temores profesionales, sino también sus dilemas más personales. Su próxima gran revelación estaba a punto de suceder, y la incertidumbre crecía. Javier se encontraba frente al escenario. Sus manos sudorosas se aferraban a las hojas de su presentación. El salón se llenaba de rostros expectantes, y cada uno parecía medir su valía en esos momentos previos a que comenzara a hablar. La incertidumbre se mezclaba con una chispa de determinación, como si el resultado de su apuesta personal dependiera no solo de lo que salga de su boca, sino de la conexión profunda que esperaba crear. Tomó un respiro profundo y comenzó a presentar su propuesta. Al principio expuso los datos, las cifras, las estrategias. Sin embargo, un cambio sutil se produjo en él. Cuando llegó al punto donde podía tejer su historia personal en la narrativa del proyecto, sintió cómo la voz de su ser interior se alzaba con una energía renovada. Aquí estaba, decidido a ser fiel a sí mismo. Entonces compartió su viaje, los temores, las inseguridades y la presión que había sentido por las expectativas ajenas. Mientras hablaba, sus ojos se iluminaban. El miedo se convertía en un motor que impulsaba sus palabras. En ese momento, las referencias a su madre se hicieron monolitos en su discurso. En lugar de ser un lastre, se convirtieron en un catalizador. No me encuentro aquí solo para buscar una aprobación. Estoy aquí para encontrar mi voz, un camino que me pertenece, confesó Javier, y el eco de su sinceridad reverberó en el salón. Al culminar sintió que había dejado una parte de sí mismo entre los asistentes. La respuesta fue casi inmediata, un silencio seguido de un aplauso resonante, que crecía con una fuerza abrumadora, lo envolvió. Su miedo se había transformado en un puente, conectando su historia con las experiencias de otros. De pronto, la sala se llenó de admiración y respeto, no solo por su proyecto, sino por su valentía para mostrarse vulnerable. Con el final de su presentación, Javier había logrado más que solo un proyecto exitoso, había cimentado una nueva forma de ver su vida. Las inquietudes que lo habían asediado estaban comenzando a disolverse. No obstante, a medida que el resplandor de su presentación se desvanecía, algunas sombras del pasado todavía acechaban en su mente. La pregunta de qué pasaría si no lograba cumplir las expectativas de su madre lo seguía atormentando. La reunión posterior con el comité directivo fue igual de intensa. El feedback no solo se centró en el contenido del proyecto, sino también en su autenticidad al compartir su experiencia. Esa práctica de romper las barreras personales lo colocó en un lugar inesperadamente fuerte. Sin embargo, aparecieron nuevas preocupaciones. ¿Podría mantener ese nivel de vulnerabilidad en futuras presentaciones? ¿O la próxima vez que enfrente un auditorio se vería nuevamente abrumado por el miedo y la autocrítica? Las noches siguientes fueron de reflexión. Javier se sentó con su cuaderno, repasando cada consejo y cada feedback. Sabía que cada palabra traducida en papel conformaba no solo su desarrollo profesional, sino su esencia. Cada línea de su prematuro éxito fue un paso hacia la autenticidad que siempre había buscado. Sin embargo, el eco del juicio ajeno aún le generaba inquietud. Comenzó a preguntar a sus compañeros de trabajo cómo ellos navegaban por las expectativas. La conversación se abrió, y en un pequeño grupo se sentían menos aislados en sus luchas internas. Aquella dinámica parecía dar fruto. Javier empezó a sentir que no estaba solo en su batalla personal, pero también surgió una inquietud. ¿Hasta dónde podría empujarse a sí mismo para ser completamente honesto? Con cada diálogo y revelación, descubría piezas de su identidad que no sabía que existían.
Se dio cuenta de que la búsqueda de autenticidad no solo era una cuestión profesional, sino una necesidad vital. Sus deseos y sus temores estaban intrínsecamente conectados. Mientras contemplaba el camino que había recorrido, Javier se dio cuenta de que el próximo reto no sería solo enfrentarse a las expectativas ajenas, sino también a sus propias limitaciones autoimpuestas. Era hora de buscar un nuevo desafío, y en su mente surgía la idea de un proyecto aún más audaz: organizar un taller donde otros pudieran compartir sus historias vulnerables, al igual que él lo había hecho. ¿Estaba preparado para dar ese salto o rehuiría, dejando que la duda predominara? Con esa pregunta resonando en su interior, Javier se sintió en peligro. Su búsqueda de autenticidad se tornaba más compleja y el camino a seguir se oscurecía. Estaba a punto de emprender un nuevo viaje, uno que podría redefinir no solo su carrera, sino su vida. ¿Se atrevería a romper más barreras y abrirse aún más a los demás, o permitiría que las sombras del miedo le impidieran avanzar? La transformación de Javier culminó en un punto decisivo. Después de meses de enfrentarse a sus temores y de buscar su voz auténtica, se sintió preparado para dar un paso final que podría marcar una nueva dirección en su vida profesional y personal. Había crecido enormemente, y el proyecto que había liderado no solo había recibido el reconocimiento de su compañía, sino que también había servido como trampolín para una nueva realización. Con el éxito de la presentación aún fresco, Javier decidió que era hora de compartir su experiencia con otros. La idea de organizar un taller no solo era una iniciativa profesional, era un acto de empoderamiento, un compromiso con la autenticidad que tanto había buscado en su propio recorrido. Tenía la firme convicción de que otros también debían tener la oportunidad de encontrar su voz, como él lo había hecho. Mientras planeaba el evento, sintió que cada aspecto del evento reflejaba su propio viaje, desde la temática de la vulnerabilidad y la innovación en la ingeniería hasta la creación de un espacio seguro para que otros compartieran sus historias vulnerables, al igual que él lo había hecho. Javier entendía que su propósito no era solo desarrollar proyectos técnicos, sino inspirar a otros a reconocer su valor personal. El taller se llevó a cabo en un ambiente acogedor, donde las paredes estaban adornadas con ilustraciones de aviones y maquetas. A medida que los participantes llegaban, Javier sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Era el resultado de su esfuerzo, de su autenticidad llevada a la práctica. Se presentó ante el grupo con una confianza renovada, compartiendo su historia no solo como ingeniero, sino como ser humano. En cada sesión, facilitó diálogos abiertos donde los participantes se sintieron cómodos a exponer sus luchas, sus miedos y sus aspiraciones. Como él había hecho, cada uno de los asistentes comenzó a tejer su propia narrativa en un ambiente de apoyo. Las historias se entrelazaron con la sensación de comunidad, cada palabra resonando como un eco de resiliencia. Javier se sintió lleno de orgullo, no solo por lo que había logrado, sino por lo que había creado en los demás. Al final del taller, uno de los asistentes, una joven ingeniera que había compartido su miedo a ser juzgada, se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Gracias, Javier. Hoy me siento lista para dejar de lado las inseguridades que me han contenido. Tu valentía para hablar ha sido inspiradora». Esa validación resonó en el corazón de Javier. No se trataba solo de una charla, sino de un cambio real que podía influenciar vidas. Mirando hacia atrás, Javier comprendió que cada reto, cada enfrentamiento con sus miedos y expectativas familiares lo habían moldeado, convergiendo en esta experiencia trascendental. En aquel pequeño taller, frente a la participación de otros, finalmente se sintió plenamente realizado. Había conquistado el miedo al juicio, no solo enfrentándose a las expectativas de su madre, sino convirtiendo su vida personal en un testimonio de superación. Con una sonrisa genuina, se despidió del grupo, prometiendo seguir apoyando a cada uno en su viaje personal. Si había algo que había aprendido, era que el vuelo hacia la autenticidad era compartido. Javier había alcanzado una confianza sólida, estableciendo una identidad como ingeniero y mentor que inspiraba a otros a explorar sus pasiones. Había probado que sus sueños eran válidos y que era posible surcar el cielo en sus propios términos.
El tiempo pasó, y mientras se sentaba a escribir sobre esta experiencia, recordó sus orígenes, la chispa que había encendido en su corazón al descubrir el F-117 Nighthawk no era solo una idea, sino un símbolo de su viaje hacia la libertad. Javier había aprendido a volar y lo estaba haciendo con alas propias. Su madre había comenzado a entender su elección. Ya no veía su deseo como un fracaso, sino como un logro tan valioso como lo había sido en su vida. Había finalmente encontrado un equilibrio, y esa conversación sincera se había convertido en un pilar de su relación. Mientras Javier miraba por la ventana y contemplaba el cielo, sintió un profundo sentido de satisfacción. Había logrado reconciliar su vida profesional con su identidad más auténtica, y a partir de ahora el cielo no sería el límite, sino su nuevo hogar. Había dejado atrás las sombras de las expectativas ajenas y había dado un paso firme hacia un futuro que era verdaderamente suyo. Es tu momento de actuar. Si quieres seguir conectando con historias de superación personal y transformación como esta, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. No esperen ni un segundo más. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre la evolución de Javier, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de crecimiento. No te lo pierdas.